¿Listo? Bueno, entonces ya acabamos entonces en la cuestión relativa a que se presenta el escrito de coadyuvancia. El asesor jurídico, víctima, ofendido, pueden constituirse como coadyuvantes del agente del Ministerio Público para, en un momento determinado, el escrito de acusación. Viene la etapa de juicio oral. Ya dijimos que el descubrimiento probatorio del agente del Ministerio Público consiste en simple y llanamente que ustedes comparezcan ante el agente del Ministerio Público para que el agente del Ministerio Público les facilite la carpeta. Fíjense cómo en cada entidad federativa es diferente, ¿no? Les voy a poner ejemplo: Estado de México, Ciudad de México, ¿no? En el Estado de México llega uno, licenciado, vengo que no es el descubrimiento probatorio, te hacen de manera inmediata la nota que tú tienes que firmar, en donde te permitieron el acceso a la carpeta de investigación. Pero si pides una copia, no, o sea, a ver, permítame tantito que ahorita estoy tomando una comparecencia, tienes que estar ahí media hora a que entonces permíteme sacarle fotografía, y en muchas ocasiones tenemos que estar escaneando las hojas de la carpeta de investigación para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, y ya después hacer la impresión de esas fotografías que, bueno, de esa PDF que ya tomamos escaneado para poder tener nuestras copias de nuestra carpeta de investigación. Y en Ciudad de México es totalmente diferente. Por ejemplo, el día de antier fui a que la gente del Ministerio Público me hiciera el descubrimiento probatorio y me dice la gente del Ministerio Público: sí, pero todavía no tenemos su descubrimiento probatorio. Si eso viene, pase el día lunes y ya le tenemos copia de todas las constancias, ya nada más para que me asienta razón. Ok, perfecto, muchas gracias. Te presentas el día lunes, firmas la comparecencia, incluso te salen afuera donde está el área de recepción, firmas, aquí están todos y cada una de las constancias. ¿Quiere checar la carpeta para que vea que están completas? No, yo confío en usted, ¿no? Aparte, en la acusación me voy a dar cuenta si falta algún documento o no, ¿no? Ya le cobran a uno traslado de las copias, que incluso ni se las cobran a uno. O sea, como en cada entidad federativa es totalmente diferente. Por ejemplo, lo que comentabas en relación a esta etapa, ¿no? La etapa investigación complementaria. Ha habido veces que cuando hay audiencia, ya estoy sentado al lado, el juez está entrando y el MP se para. Aquí te cobro traslado con la carpeta de investigación. Ahora, licenciado, con todo respeto, no tenía el gusto de conocerlo afuera, como 50 gentes, le preguntaba a varios que hicieran el MP. Si usted estaba sentado aquí, no podía haber preguntado desde a qué horas quién es la defensa. Llevamos media hora, una hora esperando audiencia, y resulta que a la hora que entramos se para a darme el traslado de la carpeta de investigación. Son prácticas que, obvia y evidentemente, son desdenables, ¿no? En Ciudad de México es todo lo contrario. En Ciudad de México va uno con el defensor de oficio: licenciado, vengo a designarme en tal carpeta de investigación, ya le habrá corrido traslado a la gente de pásele por favor, fírmeme aquí, como si fuéramos defensores públicos. Firma uno un resguardo de que se hace entrega de la carpeta de investigación, y el defensor de oficio nos entrega la carpeta de investigación, lo que significa que si la recogemos a las 9:10 de la mañana y la audiencia de control se señala para la 1, tenemos varias horas para preparar nuestra audiencia, ¿no? O sea, es totalmente diferente, es menos otra. En el Estado de México, ¿qué dice no lo lea, pero ¿qué dice respecto a suspensión condicional del proceso? ¿Qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales? Una vez dictado la vinculación al proceso, se podrá solicitar la suspensión condicional al proceso. No lo hagan en el Estado de México, porque el MP les va a decir de cosas. ¿Por qué? Porque en el Estado de México detienen a una persona. Una vez que es puesta a disposición esta persona del Ministerio Público, ya hacen el ejercicio de la acción penal, nos vamos ante el juez de control, se da la vinculación, y ahí el MP de agencia del Ministerio Público se deslinda de la carpeta, y la carpeta a los 5 días se la está entregando a la gente del Ministerio Público del grupo de litigación en Barrientos. Entonces ahí hay un cambio de Ministerio Público. Y si ustedes al MP del titular de la agencia del Ministerio Público de mesa de detenidos le promueven en un momento determinado una suspensión condicional del proceso, van a tener problemas, ¿eh? Yo en una ocasión lo promoví y
tuve problemas, ahorita les platico en qué consistieron. Primero les voy a platicar la experiencia en DF. En el Distrito Federal está una persona por robo famélico. ¿Sí saben qué es robo famélico? Sí, cuando robas alimentos de primera necesidad, okay, o insumos médicos. Efectivamente, estaba por robo famélico. La mayor parte de ese tipo de robos se dan, o de farderas, ¿no? Que se llevan ropas, que a veces llevan 2,000, 3,000, 4,000 pesos de prendas, ¿no? Bueno, me han tocado unas que llevan más de 6,000 pesos en productos porque le sacan no sé cuántas latas y productos, que yo me quedé como una persona que nada más lleva una chamarra, traía tantos productos. No, sí, el otro día el policía me enseñó el video y me quedé a cara y cosas. ¿Ahí qué hacemos? Se da la vinculación, levantas la mano. Su señoría, en términos de tal artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este acto solicito que se aperture la suspensión condicional del proceso para efectos de la reparación del daño, y como el propio agente de Ministerio Público lo sabe y el asesor jurídico, los bienes fueron recuperados, no hay necesidad de recuperar el daño alguno. O si lo hay, pues me comprometo a hacer el pago en tal temporalidad. Asimismo, mi cliente se compromete y ustedes hacen referencia a cualquiera de las, se me fue el nombre, de las medidas cautelares que debe en un momento determinado someterse el imputado, ¿no? Y el juez lo aprueba y dice, sí, en este acto se aprueba la suspensión condicional del proceso, por lo tanto déjese en libertad, se le hace saber que usted tiene que venir a tantas firmas, tiene que cumplir con esas medidas cautelares, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí mismo se decreta la libertad, ya les quedó entendido. En cambio, en el Estado de México se ponen los MPs, si se lo promueven al de la Agencia del Ministerio Público de Detenidos, se ponen, pero en serio, bravos. ¿Por qué? Porque ahí dicen, Lic, no vas a promover la suspensión condicional del proceso. Lo que hacen los del DF es que vienen acá y ¿qué ocurre? Pues que no saben, porque lo quieren manejar como en Ciudad de México. Y cuando lo promueven aquí, los MPs, ¿qué es lo que hacen? Sí, pero tengo que pedir autorización a mi jefe superior inmediato. Y en Ciudad de México no, en Ciudad de México es un derecho irse al procedimiento penal abreviado, a la suspensión condicional del proceso, es un derecho y lo hacen y lo aplican el mismo día del término de la audiencia inicial, una vez que se vinculó al proceso. Y en el Estado de México no, en el Estado de México yo una vez lo promoví, el MP no quiso pronunciarse, el juez le dijo que era obligación de pronunciarse, dijo que tenía que pedir autorización, de dónde saca el fundamento que tenga que pedir autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fue un lío total que el pobre señor salió a los 8 días hasta que estuvo en la mesa de litigación de Barrios. Cada entidad federativa tiene una forma de aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales totalmente distinta. Quien litiga en diferentes entidades, como su servidor, que he litigado en Morelos, Hidalgo, Puebla, Veracruz, en Hermosillo, en Ciudad de México, Estado de México, Campeche, o sea, cada entidad federativa, a pesar de que se trata de un mismo código, tienen como que sus formas de interpretación diferentes. Por eso es que yo les comento, no es lo que las autoridades quieran, sino que es la taxatividad de lo que señala la ley y que ustedes lo pueden promover en un momento determinado en juicio. Bueno, entonces estamos en la fase escrita, ok, pasamos a la fase oral. En la fase oral pues es muy simple, ¿no? Se van a debatir, es la etapa de depuración procesal y de depuración probatoria, donde se va a determinar la competencia del juez, se van a promover incidencia relativa a las partes, por si quieren promover en un momento determinado alguna incidencia. Si no existe ninguna incidencia, se entra al debate de las pruebas que tanto la defensa como el Ministerio Público quiere llevar a juicio, se hace el alegato del por qué deben de ser admitidas o no deben de ser admitidas y finalmente se emite el auto de apertura a juicio oral. Acuérdense que cuando se emite el auto de apertura a juicio oral, es el auto de apertura a juicio oral es la última oportunidad que ustedes tienen para arribar a los mecanismos alternativos de solución del conflicto o bien el procedimiento abreviado, ¿correcto? Fuera de ahí ya no hay posibilidad. Bueno, ya lo vimos la clase pasada con el video de Hidalgo, ¿no? En donde retrotraen. Bueno, después viene
la etapa de juicio oral, en donde viene también dos fases: etapa de preparación a juicio y etapa de juicio. Fíjense qué curioso, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 212 nos establece concretamente dónde inicia y dónde termina, dónde inicia y dónde termina, ¿correcto? Pero aquí es muy claro, con la presentación del escrito y la oral se señala fecha de audiencia oral. Pero aquí, en la oral, ¿me quiere checar el 212? ¿Qué dice? 212, respecto, bueno, todo lo leemos para que no haya problema. 212. Capítulo 1. Disposiciones comunes a la investigación. Artículo 212. Deber de investigación penal. No, entonces es el 112. Bueno, me equivoqué por un dígito. Denominación. No, en donde las etapas del procedimiento penal. No, etapas del procedimiento, ya lo había leído hace ratito. Que la etapa de investigación inicial inicia, la etapa de investigación complementaria inicia y donde termina. Es el 211. Ah, es 211. A ver, ¿la puedes leer, por favor? Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. 1 romano, la de investigación, que comprende las siguientes fases. Inciso A, investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule imputación en inciso B. Ahí está claro, ¿no? Está claro dónde empieza y dónde termina. Inciso B. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Fracción 2, bueno, Okay. Aquí también queda claro dónde inicia y dónde termina. Ahora vámonos a la etapa intermedia. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Ok. Pero si se dan cuenta, no nos señala las fases. Ahora, continuamos con la de juicio oral. 3 romano, la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura del juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Okay. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial puesta a disposición del detenido ante la autoridad. A ver, ahí otra vez, ¿puedes repetir eso? Sí, dice, el ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia con la cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Ok, entonces saben que, ¿se acuerdan del comentario que les dice que la gente del Ministerio Público no hacía la puesta a disposición? Ya se dieron cuenta que ahí hay una incongruencia, porque dentro de las obligaciones del agente del Ministerio Público en el párrafo 18, en la fracción 18 que vimos decía hacer la consignación del imputado, y aquí dice que se inicia en un momento determinado con la solicitud de la audiencia. ¿Ya vieron cómo hay una contradicción en el propio código? El ejercicio de la acción inicial. Sí, o la solicitud de citación. Así es. Entonces aquí valdría la pena analizarlo y someterlo a debate, porque pues está en contradicción. Si una obligación es hacer la puesta a disposición y otra se apertura la fase con el simple hecho de solicitar la audiencia, entonces ¿dónde queda la puesta a disposición? Por eso son cosas que tienen que echarle la cabeza y buscar una solución, ¿no? Y determinar si lo alegan en juicio o no lo alegan en juicio, porque a lo mejor el MP puede decir, yo cumplo con el simple hecho de solicitar la audiencia en términos de lo que señala el 212.
Sí, pero entonces estás incumpliendo con una de tus obligaciones, que es el ejercicio. Debátalo, que el juez sea el que determine dicha circunstancia. A lo que iba, ya no lo busque, porque voy a prender ahorita la pantalla. Esto de la etapa escrita y etapa oral, o sea, todos estos términos vienen señalados en el 212. Pero esto de la etapa de preparación al juicio y la etapa de juicio viene directamente ahí en la etapa de juicio. ¿Ya lo tiene, etapa de juicio? Estoy en el auto de apertura a juicio y me puse aquí precisamente porque estoy leyendo algo de la prueba anticipada. ¿De la prueba anticipada? No, pero vámonos directo a la etapa de juicio. 348, etapa de juicio, el 348. ¿Me podría leer el 348 a ver qué dice? A ver si es ese o es el 349, creo. A ver, pero ¿qué dice? Dice, etapa de juicio, disposiciones previas, artículo 348. Juicio. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la afectiva y vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citación. El Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener no antes de 20 ni después de 70 días naturales. 60, ¿no? 60, sí. 60 días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes. Ahí está. Se citará oportunamente. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. Ok, eso que está leyendo es la etapa de preparación de juicio. Entonces, hay una etapa previa. ¿Dónde inicia? Cuando recibe el auto de apertura a juicio oral. ¿Dónde termina? Termina con el dictado de la sentencia correspondiente. ¿De dónde sale la etapa de preparación a juicio? Lo acaba de leer. El juez, una vez que señala audiencia, deberá de preparar precisamente el juicio. ¿Cómo? Mandando a citar a todas las personas. Es como en materia civil o familiar, ¿no? Que existe una etapa de preparación de juicio. ¿En qué consiste esa etapa de preparación de juicio? Evidentemente en citar a todas las partes a una audiencia de juicio, ¿no? Esa es la etapa de preparación y la etapa de juicio. Ahí vienen estas etapas. Y en la etapa intermedia, por ahí también hay un artículo concreto, ahorita no recuerdo cuál número es, pero que también hace el señalamiento de estas dos fases, Bueno, ahora sí, ya no quería volver a prender las láminas, pero... ¿Se la falta? No. No, bueno, si gustes en lo que la conecto. Mire, me voy a borrar todo. Ya, si gustas, me voy a brincar todas estas láminas que ya, obviamente, ya ustedes ya las deben de saber. Si no se las he mandado, bueno, a ver, les explico un poquito. Les voy a explicar todas las láminas para que más o menos ustedes les vayan viendo. Esto es el por qué reformar los sistemas de seguridad pública y de justicia penal en México, ¿no? Y aquí pues es una explicación de cada 100 asuntos en lo que concluye, ¿no? Y que en total solamente de cada 100 asuntos, solamente el 1.06 queda en condena y solamente el 0.4 recibe más de 2 años de prisión, ¿no? Eso es una de las circunstancias por las cuales se hace el cambio del sistema procesal. Y esto pues, es lo que se da técnicamente en la universidad, ¿no? ¿Por qué el cambio del sistema inquisitivo a lo que es en sí el sistema procesal penal de acusatorio, ¿no? Todo esto es sistema inquisitivo, luego no es derivado de la reforma del 18 de junio de 2008 donde viene el cambio, sino el cambio real viene del dictamen del 13 de diciembre de 2007 que crea el sistema procesal penal acusatorio, para que si van a hacer un libro tomen en consideración el antecedente de la reforma, porque siempre tomamos en consideración la reforma, pero a veces no nos fijamos que hay dictámenes previos a una reforma, ¿no? Me voy rápido porque pues todo esto ya se lo saben ustedes de memoria. Todo esto es el sistema tradicional inquisitivo, ¿cómo era? Perdón, voy al revés. Con razón yo dije tanto de inquisitivo, es que voy al revés. ¿Ok? Luego, ¿cuáles fueron los artículos que se reformaron?
cuáles son los sistemas, que es de justicia penal, de seguridad pública y penitenciario. Son las láminas que les van a ayudar mucho. Esto lo hago como, no, esto no, entidades que ya tenían el sistema procesal penal de corte acusatorio, incluso antes de la reforma, porque en México ya existía, sobre todo en Chihuahua, ¿no? En Zacatecas, miren aquí ven Chihuahua, desde el 2006, en Oaxaca, 2006, Nuevo León, 2005, en Zacatecas, 2009, ¿no? Bueno, fueron los primeros. El Estado de México entraron en vigor las primeras salas de juicios orales en materia penal el 1 de agosto de 2006, que aquí en el área regional de esta zona no lo sabía, era más allá en Toluca, ¿no? Baja California. Y bueno, son datos importantes, ¿no? De las principales características del sistema, que se modificó en cada artículo. Estoy yendo rápido porque a lo que quiero llegar son a las láminas de lo que estamos viendo en este momento. Bueno, ya saben lo que es el juicio previo y debido proceso, eso sí lo vimos, donde se encuentra constitucionalmente consagrado una jurisprudencia de debido proceso, qué es la presunción de inocencia, la defensa técnica, principios rectores en el sistema acusatorio, que es, ustedes perfectamente bien lo saben: oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. Este de oralidad lo voy a quitar porque en realidad nada más son estos 5. Okay. Continuamos avanzando, que son los principios procesales, y luego ya viene la explicación de cada uno de ellos y su fundamento tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Espero que esas láminas definitivamente les sirvan. Eso lo pongo a mis alumnos como una forma de cómo recordar los principios, ¿no? Acuérdense que yo les digo P, C, C, C y I, ¿no? Publicidad. ¿Qué se ve aquí? Público, publicidad. ¿Correcto? C. ¿Cuál quiere? Contradicción. Defensa, MP. Entonces, de una sala de juicio oral se pueden aprender los principios. Ahí está, contradicción. ¿Cuál otro? Concentración. Aquí está, donde se desahogan todos los testigos. El principio de concentración significa poner en este lugar en donde se va a desahogar al órgano de prueba que fue ofrecido tanto por el Ministerio Público como la defensa, que por este lugar en una sola audiencia pasen el mayor número de sujetos procesales. Ese es el concentración. Luego, continuidad. Bueno, no se ve aquí la puerta de entrada, pero el principio de continuidad es el menor número de veces que pasemos a esta sala. Si todo se puede desahogar en una sola. El principio de continuidad lo tenemos aquí, ¿no? Abro, entro a la sala de juicios, continuidad, pasar el menor número de veces por esta puerta, ¿no? Ese es el principio de continuidad. Y el principio de inmediación, aquí está, ¿sí? Aquí está. El juez debe de mediar todas y cada una de las audiencias sin delegar esta responsabilidad a ninguna de las personas. Bueno, esto es lo que les estaba tratando yo de poner en las láminas, pero aquí ya lo podemos ver más gráficamente en lo que nos resta de clase. Vamos bien. En el sistema tradicional teníamos una averiguación previa, una consignación, luego teníamos una preinstrucción, el dictado de un auto de plazo constitucional que se refiere al artículo 19, párrafo primero, y aquí donde se dictaba este auto de plazo constitucional, donde encontramos la palabra ubicación, es donde encontramos vinculación a proceso y encontramos la ubicación. Es decir, que el auto de vinculación o no vinculación a proceso correspondía al auto de plazo constitucional. El auto de plazo constitucional del sistema tradicional era de 3 formas: auto de sujeción al proceso, auto de formal prisión o auto de libertad por falta de elementos para ser sujeto a proceso. Pero eso era en el tradicional, pero aquí nos estamos ubicando, ¿no? Luego venía una fase de instrucción, conclusiones, todo por escrito, y se dictaba la sentencia correspondiente. Todo esto era por escrito. Porque nosotros como abogados estábamos con la mecanógrafa aquí, esta es la reja de prácticas, el interno llegaba por ahí, nosotros lo saludábamos a través de la reja y la mecanógrafa comenzaba a escribir lo que nosotros le decíamos. Y el juez, pues,
solamente leía actuaciones. Aquí tenemos nosotros, ¿no? Averiguación previa, investigación inicial, carpeta de investigación, ok, audiencia de control de detención, audiencia de formulación de imputación y vinculación al proceso. Artículo 19, párrafo primero, aquí está ubicación. Después viene la investigación complementaria, aquí estoy poniendo los máximos de 2 a 6 meses, pero ya quedó aclarado que puede ser desde un día a 2 meses en delitos de menos de 2 años y desde un día hasta 6 meses en delitos de más de 2 años. Luego viene la etapa intermedia, aquí está, etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Aquí, antes de que se dicte en un momento determinado el auto de apertura judicial, se puede dar todavía el sobreseimiento, la suspensión del proceso, y es decir, que es el último momento para que se dé una suspensión condicional al proceso o un acuerdo reparatorio, es decir, las salidas alternas, ¿correcto? Después de que se dicta el auto de vinculación, el auto de apertura judicial, pues ya se turnan los autos al tribunal de enjuiciamiento o juez oral, ¿correcto? En la etapa de juicio. Obviamente esto nos hace ver que tanto en la etapa inicial como en la etapa intermedia va a haber un juez de control. Y aquí viene otra pregunta. ¿Debe de existir inmediación por parte del juez de control? ¿Sí? ¿O la inmediación se cumple hasta el tribunal de enjuiciamiento o juez oral? Tiene que haber una inmediación, toda vez que tiene que estar presente el juez, ¿no? A mí me han tocado 6 meses y en esos 6 meses a veces aprovecho que no está de guardia el juez que me ha dado palo y como sé que está de vacaciones o está no está de guardia, promuevo un sábado o un domingo para que me toque audiencia, para que me toque diverso juez. ¿Con qué finalidad? Pues de otro criterio diferente. No, acuérdense que el principio de inmediación se cumple a partir de aquí. ¿Sí? El principio, aquí puedo yo ser que, obviamente, si en un momento determinado yo llego a una audiencia inicial, ahí sí estoy de acuerdo. Deberá ser de punta a cola durante las 72 horas el mismo juez de control. Deberá de mediar la audiencia, ¿correcto? Pero después, si me cambian un juez para verificar una audiencia de sobreseimiento, puede subir otro juez diferente, no se corrompe el principio. O que voy a solicitar una revisión de medida cautelar, puede subir otra jueza diferente y no se corrompe el principio, ¿correcto? Donde se corrompe es aquí. Aquí, el juez que aperture el juicio deberá de ser el juez que esté en todas las audiencias hasta el dictado de la sentencia. Ahí es donde se debe de cumplir cabalmente el principio de inmediación. Acá a lo mejor se cumple en la audiencia inicial, donde un solo juez de control debe de ser el que verifique en qué consiste la imputación, solicitar las prórrogas, el defensor o el imputado, para que se resuelva su situación jurídica en un plazo mayor, deberá de ser el mismo juez y deberá de resolver el mismo juez. Ahí no puede haber movilidad de juez. Jamás me ha ocurrido una circunstancia de esta naturaleza, porque tiene que mediar la audiencia, ¿correcto? Pero repito, si yo promuevo una audiencia de revisión de medida cautelar y me ponen otro juez, no se corrompe el principio. Si yo promuevo una audiencia de sobreseimiento, no se corrompe el principio. Si yo solicito una audiencia para devolución de bienes incautados por agente del Ministerio Público y me ponen otro juez, no se corrompe el principio. Es decir, que yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 jueces de control para audiencias diversas, mucho ojo, ¿correcto? Y entonces ahí no existe corrupción de ese principio. Pero aquí sí, el juez que diga con su mallete, declaro abierta la presente audiencia, ya tiene que tomar cartas desde esa audiencia hasta la otra. Les voy a platicar otro caso. Nos toca con el licenciado Ismael, no recuerdo ahorita sus apellidos del penal de Barrientos, ¿no? Inicia la apertura de juicio oral y dice, no se encuentra presente el agente del Ministerio Público, por lo tanto no se puede llevar a cabo la audiencia. Segunda audiencia, mismo licenciado Ismael, no se encuentra presente el asesor jurídico, por lo tanto no puedo llevar a cabo la audiencia. El único que asistía a las audiencias era yo. Tercera audiencia, no se presenta ni el MP ni el asesor jurídico. La preside el licenciado Ismael. Cuarta audiencia, ya estamos todas las partes.
Y de repente ya no sale el licenciado Ismael, sino que sale otro juez, no recuerdo su nombre, ¿no? Y entonces yo levanto la mano y le digo: su señoría, por el principio de inmediación es importante hacerle de conocimiento que el licenciado Ismael estuvo en las 3 audiencias anteriores, por lo tanto, para efecto de que no vaya a haber a futuro una reposición de procedimiento, solicito en este acto que quien presida la presente audiencia sea el propio licenciado Ismael. Y dice el licenciado: qué bueno que está atento, agradezco su comentario, pero déjeme comentarle que no se corrompe en el presente asunto el principio de presunción de inocencia. Y desde este momento, aprovechando que usted hizo comentarios al momento, yo también voy a hacer mi argumento. Efectivamente, tiene razón el licenciado Luis Enrique Cinzú, en el sentido de que ha comparecido 3 veces diverso juez de oralidad. Sin embargo, hay que tomar en consideración una cosa, que en ninguna de las 3 audiencias el juez declaró ni aperturó abierto el juicio. Por lo tanto, fueron resoluciones de mero trámite. En consecuencia de ello, no se corrompe el principio de inmediación porque todavía no ha sido declarada abierta la presente audiencia. Una vez que yo declare abierta la presente audiencia, entonces yo debo de conocer desde mi intervención para dar a conocer en qué consiste la litis, conceder uso de la palabra a las partes para que expongan sus alegatos de apertura, y a partir de ese momento yo voy a tener conocimiento hasta el dictado de la sentencia. Pero mi predecesor, juez Ismael, nunca declaró abierta la presente audiencia, por lo tanto no se corrompe el principio de inmediación, que quede esto aceptado en autos para cualquier situación legal que pudiera surgir a futuro. Y sí es cierto, mientras que el juez no declara abierta la audiencia con el mallete, también igual allá en la audiencia de juicio oral podría haber juez diverso, siempre y cuando no se declara abierta la audiencia, porque una vez abierta la audiencia se tiene que cumplir cabalmente ese principio de inmediación. Ok, bueno, luego aquí nos vamos una vez más que tenemos nuestra etapa de investigación, nuestra etapa intermedia y nuestra etapa de juicio oral. ¿Cuál es el fin de cada etapa? Recolección de medios de convicción. ¿Cuál es el fin de la etapa intermedia? Acusación, ofrecimiento de pruebas, depuración procesal y depuración de pruebas. Acuérdense que es diferente la depuración procesal y la depuración de pruebas, porque la depuración de pruebas es eso, ¿no? ¿Qué pruebas van a pasar a juicio que debe de valorar el tribunal de enjuiciamiento y que tienen pertinencia para en un momento determinado ser valoradas por el tribunal de enjuiciamiento? ¿Y qué es la depuración procesal? Es la fijación concreta de la litis, ¿no? Eso es, la fijación concreta de la litis. Que acuérdense que ahorita lo que acabamos de decir, deberá de estar con base a lo establecido en el 318, no deberá de existir una variación en un momento determinado de derecho. Y por último, la etapa de juicio oral, que es desahogo de pruebas y la sentencia correspondiente. ¿Quién lleva las primeras 2 etapas? No pasemos por alto que las 2 primeras etapas son llevadas por el juez de control, o como decíamos en un principio, ¿no? Juez de garantía. Que le llamen juez de control o juez de garantía es exactamente lo mismo, porque esa es la función del juez de control: verificar que no se violen, vulneren los derechos fundamentales y los derechos humanos de todo gobernado en lo que dura una etapa de investigación, una etapa intermedia. Profe, en la etapa de intermedia, ¿se podría agregar también los acuerdos probatorios? En la etapa, claro, en la etapa intermedia es justo la etapa en la que las partes pueden arribar en un momento determinado a acuerdos probatorios. Sin embargo, hay un detalle bien importante. A ver, esta es otra técnica de litigación. Usted le conviene, ¿no?, arribar como agente del Ministerio Público acuerdos probatorios. ¿Por qué? Porque eso ya no va a ser materia de análisis dentro del juicio. Si usted llega a un acuerdo probatorio con el agente del Ministerio Público, se está automáticamente, no usted, a su cliente poniéndole la soga y se la está jalando. ¿Por qué? Porque a lo mejor si se pone de acuerdo con respecto a un dictamen pericial médico en materia de un homicidio, usted dice, llega la gente del Ministerio Público con un buen argumento: licenciada, mire, pues es que ¿qué vamos a debatir? La persona falleció, la persona en un momento determinado sabe cuáles fueron las causas de muerte, el dictamen pericial lo establece, queda corroborada también de igual forma con el acta de nacimiento.
¿Qué le preguntamos ya al médico? ¿Sabe qué? Pues vamos a arribar a ese acuerdo reparatorio. Ok, perfecto. Y si después, derivado del testimonio de los testigos, surge una forma comisiva diferente del delito, ¿usted va a dejar de interrogar a ese perito? Pero como ya arribó al acuerdo reparatorio, ese perito queda excluido por haber arribado a un acuerdo reparatorio, porque acuérdese que los acuerdo probatorio, acuérdese que los acuerdos probatorios tienen como fin, en un momento determinado, que esa prueba ya no sea desahogada ante el juez y que sea directamente valorada para sentencia. Entonces hay que tener mucho acuerdo. Yo siempre en mis escritos de contestación le pongo: no se arribó a ningún acuerdo probatorio con la contraparte, toda vez de que son tan antagónicas la postura de la representación social con la de la defensa, que no arribamos a ningún acuerdo probatorio. A lo mejor, no sé, el acta de función. Bueno, pues sí, el acta de función ya, ¿qué es? Que demuestra que hay un muerto, ¿no? Pero no tiene trascendencia porque es un trámite a través del cual el Poder Ejecutivo está reconociendo la muerte de una persona, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, vamos a arribar a ese acuerdo probatorio. Pues no hay problema. Pero el arribar a acuerdos probatorios con respecto a dictámenes periciales, con respecto a, no sé yo, es que hay mucha materia que los interrogatorios podríamos sacar para fijar una postura que pueda cambiar en el proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los acuerdos probatorios que haga usted con la representación social. Bueno, entonces aquí tenemos dos jueces, que es el juez de control de garantía, que lleva las dos primeras etapas, y el tribunal de juicio o juez oral, pues que lleva la etapa de juicio oral. ¿Correcto? Donde inicia en términos generales nuestro proceso con la noticia criminal, denuncia o querella, y concluye con la sentencia. Tenemos etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral, que es técnicamente lo que estaba haciendo yo a mano, y podemos verificar que existen en cada etapa dos fases: investigación inicial, investigación complementaria, fase escrita, fase oral, fase de preparación y fase de juicio. Ya checamos los artículos en donde quedan totalmente. Acuérdense que una cosa es dónde inicia y dónde termina, y otra cosa son las fases. Otra vez, etapa de investigación y etapa intermedia se llevan ante el juez de control, ¿correcto? Aquí se pueden presentar los mecanismos alternativos de solución del conflicto, y la etapa de juicio oral ante el tribunal de enjuiciamiento. Ok, este es un esquema de flujo de cómo se lleva una carpeta de investigación sin detenido, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Se inicia con la noticia criminal, denuncia o querella, se hace el acuerdo de inicio, se da participación a la tecnología investigadora, se realizan actuaciones en lugar de los hechos, se toma o procura buscar testigos, dictámenes, cadena de custodias de material sensible indiciatorio, existe la primera teoría del caso, elementos de convicción de teoría del caso, y se toman las determinaciones o resoluciones que el agente del Ministerio Público pueda tener, ¿no? Cuando es indetenido, repito una vez más, pues puede durar esta carpeta de investigación mientras que no se dé la prescripción del delito, ¿correcto? Acuérdense que las reglas generales de la prescripción es la suma de la penalidad mínima más la máxima dividida entre dos, ¿correcto? En términos generales, porque cada entidad federativa, ya les dije, que tiene sus excepciones y que obviamente son diversas las formas en que se da la prescripción en cada entidad federativa. Aquí no corre ningún plazo, no corre ningún tiempo, no corre absolutamente nada. Va a correr el plazo a partir de que se logre la detención, porque por ejemplo la detención la podría hacer por un caso urgente, ¿no? ¿Cuáles son las tres por las que se puede dar un caso urgente? Por sustracción del... Presunción de sustracción del... Ajá, esa sería una, del probable responsable de comisión del delito. La segunda, en tratándose de un delito considerado grave por la ley. Y el tercero, cuando por razón de circunstancia, tiempo o lugar no se puede acudir a la autoridad judicial. Que fíjense que esta tercera, esto lo establece el artículo 16 constitucional, párrafo sexto, ¿no? El caso urgente, ahí lo pueden checar ustedes.
porque la detención de una persona se puede dar bajo la hipótesis de la flagrancia que se refiere al párrafo quinto del artículo 16 constitucional, pero enseguida el siguiente párrafo nos habla del caso urgente. Entonces también se podría dar en un momento determinado la detención de una persona si es que el agente del Ministerio Público decreta en un momento determinado el caso urgente, ¿correcto? Pero acuérdate que si decreta el caso urgente, ya la investigación ya se realizó, es otro concepto diferente porque se tiene que hacer la puesta a disposición inmediata del sujeto porque se supone que ya está integrado esto, ¿no? Ahí hay que verificar otros tiempos. Bueno, este es el flujo de una investigación, pero ahora con detenido, ¿no? Que aquí sí nos corren los tiempos. Vean, todo es lo mismo, noticia criminal, estando presente ahora el iniciado por el policía apresor a través de una denuncia o querella. Debe de existir un acuerdo de inicio, una verificación de flagrancia. Aquí como no puedo meterle más información, también habría que verificar aquí que debería existir un acuerdo de retención, ¿no? Pero por cuestiones de espacio no me cabe ponerle todo, ¿no? Luego viene la lectura de los derechos del MP, intervención de la trilogía investigadora. ¿Por quién está compuesta la trilogía investigadora? Ya lo vimos. Ministerio Público, Policía de Investigación Y servicios periciales. Igual se practican investigaciones en el lugar de los hechos, cadenas de custodia de todo aquel material iniciatorio que se ha encontrado en la escena del crimen, surge la primera teoría del caso, elementos de convicción de la teoría del caso, pero aquí como hay detenido están corriendo los tiempos. Todo esto, 48 horas. Este flujo debe ser en 48 horas. Si es por delincuencia organizada, entonces sí, se podrá dar la duplicidad a 96 horas. Se lleva a cabo la audiencia, puede ser una audiencia de conciliación y carpeta de investigación, se pueden dar las salidas alternas, pero finalmente se va a llegar a las determinaciones que el agente del Ministerio Público debe tomar. En esta cadena de flujo de una carpeta de investigación con detenido, los tiempos son improrrogables, ¿no? Que ya los hemos revisado mucho desde la primera clase, todos estos tiempos. Bueno, ¿cuál es el fin de la etapa de investigación inicial? Aquí, lo más importante, ¿cuál es la naturaleza jurídica del MP? Compañera, naturaleza jurídica del MP. Investigar. No, esa es función. Saber si realmente. MP, ¿me podría decir cuál es su naturaleza jurídica? Sí, bueno, más tarde los árbitros bailándole de aquí para allá, como que no me pregunte. Saber si realmente hay un hecho delictivo. No, esa es una función. Garantizar la reparación del daño, ¿no? No, esa es una función. La representación social. Exactamente. Anótenle ahí. La naturaleza jurídica del agente del Ministerio Público es la representación social. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál? Ahora sí, siguiente pregunta, compañera, ahora sí hasta allá atrás. ¿Cuáles son los objetivos primordiales del MP? Son dos. Garantizar la reparación del daño. No. Esa es una función, sí, pero las dos funciones vitales para las cuales fue creada la agente del Ministerio Público, ¿cuáles son? Esclarecimiento de los hechos. No. Para investigar. Investigación. La investigación. Por ahí vas. Garantizar los derechos. No, compañeros. ¿Qué se requiere para una orden de aprehensión? ¿Qué se requiere para una vinculación a proceso? La denuncia. La existencia de un hecho que sea considerado delito por la ley, y dos, la probabilidad de que un sujeto participó o pudo haber participado en su comisión. Esa es la función ideal del agente del Ministerio Público. Sí, cierto, ahí ya vienen implícitas muchas cosas. El esclarecimiento de los hechos, la preparación pero no, la función del MP está basada en dos cuestiones. ¿Y de dónde sacamos estas dos cuestiones? Ya no nos vamos a meter en checar artículos, pero por ahí chequen su artículo 16. Para el libramiento de una orden de aprehensión, el agente del Ministerio Público deberá y acreditar la existencia de un hecho que sea considerado delito por la ley y la probabilidad de que un sujeto participó en su comisión o exista la probabilidad de que pudo haber participado. Ok, vámonos al siguiente. Artículo 19 constitucional. Para que se dé la vinculación al proceso de un sujeto, ¿qué se requiere? Que exista un hecho que sea considerado por la ley y la probabilidad que un sujeto participó, pudo haber participado en su comisión. ¿Cuál es la función del agente del Ministerio Público primordial?
acreditar la existencia de un hecho que sea considerado delito por la ley y la probabilidad que un sujeto participó en su comisión. Porque ¿qué es lo que busca la gente del Ministerio Público? Realizar un ejercicio de la acción penal para primero buscar una vinculación al proceso y terminar en una sentencia de carácter condenatorio. ¿Para qué? Para acreditar, perdón que sea tan reiterativo, la existencia de un hecho y la probabilidad de responsabilidad de un sujeto, ¿correcto? Esa es la función primordial del MP. Ah, que tiene otras funciones, sí, ¿cuáles? Esclarecer los hechos, buscar la reparación del daño, que el culpable no quede impune, protección de la víctima y el ofendido, que es a lo que se refiere el artículo 20, fracción primera, ¿no? Que son los fines que persigue, ese es el procedimiento penal. Cheque el artículo 20, párrafo primero. Los fines que persigue el procedimiento penal es el esclarecimiento de los hechos, protección de la víctima y el ofendido, que el culpable no quede impune y la reparación del daño. Entonces, no confundamos, esos son los fines del proceso. Obligaciones del MP es otra cuestión diferente. ¿Ok? Bueno, entonces aquí dice, etapa de investigación inicial. Determinar si hay fundamento para abrir un juicio penal en contra de una o varias personas mediante la recolección de elementos, datos, porque acuérdense que el artículo 19 aquí todavía no habla de dato de prueba, no habla de medios de prueba, simplemente el artículo 19 habla de datos. Para que yo como juez pueda dictar una vinculación a proceso, todas de que la carga de la prueba la tiene el agente del Ministerio Público, el legislador le quiso hacer el trabajo más fácil al agente del Ministerio Público. No requiero pruebas reales, no requiero que me acredites hasta este momento lo que era anteriormente cuerpo del delito, ahora elementos del delito, elementos subjetivo, objetivo y normativo. Lo único que requiero son referencias, probabilidad, ¿sí? Primero, de que exista un hecho. Segundo, de que al gobernado que me estás trayendo a audiencia inicial sea al que le resulte responsabilidad, ya sea a grado de certeza o a grado de probabilidad. De todas maneras, eso ya no lo va a determinar el Tribunal de Enjuiciamiento, ¿correcto? Pero, en conclusión, tú, agente del Ministerio Público, tienes la obligación de demostrar esas dos circunstancias para que yo lo pueda vincular al proceso. Ok, perfecto. Entonces, por eso es que aquí está refiriéndose a datos, y por eso lo puse entre paréntesis. No se necesita una cuestión de orden probatoria amplia, sino simple referencia, que permitan fundar una imputación y garantizar la reparación del daño y derecho a la defensa del imputado. ¿Quiénes son los actores? Ministerio Público, policías, peritos, víctima ofendido, asesor jurídico, defensa y imputado. ¿Dónde inicia? Con la noticia criminal, denuncia y querella. ¿Dónde culmina? Cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule la imputación. Aquí está el fundamento. Artículo 211, fracción primera, inciso del Código de Procedimientos Penales, que son los que ya vimos. Luego, la investigación complementaria tiene por objeto que el Ministerio Público continúe reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba. ¿Ya vieron cómo cambió el tema? Acá eran simplemente datos. ¿No es cierto? Oh, estoy peleado con esta cosa. Acá eran datos, que hasta lo puse entre paréntesis. ¿Sí? Ven cómo va cambiando el nivel. Acá tiene por objeto que el Ministerio Público continúe reuniendo indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba. Ya estamos hablando ahora de datos de prueba, es decir, otro nivel probatorio. Allá eran datos, eran referencias, eran indicios. No, acá, para formular una acusación, ya tengo que presentar datos de prueba, porque acuérdense que va mutando también de nombre. Datos, dato de prueba, prueba. ¿Correcto? Bueno, entonces, datos de prueba para sustentar la acusación en contra del inculpado y la reparación del daño. ¿Quiénes son los actores? Ministerio Público, policías, son exactamente los mismos. ¿Dónde inicia? Con la formulación de imputación, y dónde termina, con el cierre de la investigación. Aquí está el fundamento. Vámonos a la lámina que sigue, porque esto sí es rápido. Aquí está, ¿no?, lo que ya habíamos visto. ¿Cuál es la trilogía estructural de la investigación? Policía, Ministerio Público a la cabeza, y bajo el mando de este actúa la policía. Nunca se metan los peritos. En el sistema tradicional sí los metíamos, existía la trilogía de la investigación y la trilogía procesal. Pero aquí, en este sistema procesal penal, como el artículo 21 no señala peritos,
al legislador se le olvidó la existencia de los peritos. Por eso es que el 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales no menciona a los peritos, menciona a la autoridad, menciona al juez, menciona al MP, menciona a la víctima del ofendido, menciona al asesor jurídico, menciona a la defensa, menciona a la policía y menciona a la autoridad supervisora de medidas cautelares. Y los servicios periciales, pues como no venía en el 19, ¿qué creen? Que se le olvidó meter estas que también son fundamentales para la investigación, como el delito de violación que les estaba comentando ahorita, ¿no? ¿Quién va a determinar si efectivamente existe un nexo de causalidad entre la conducta realizada por el supuesto activo del delito y el resultado material ocasionado en la ofendida, que hubo en un momento determinado un desgarre vaginal? ¿Quién? Yo no, ni el MP. Nosotros somos peritos en derecho, somos científicos jurídicos. ¿Quién tiene que resolver dicha circunstancia? El médico legista. Y aparte no cualquiera, tiene que ser un médico ginecólogo, porque también ahí ustedes se tienen que poner abusados. A veces creemos que con el simple hecho de que, sé médico legista, a ver, permítame un ratito, me meto a la página de la SEP, reviso, doctor fulano, ¿qué te crees? Que no es médico legista. Y que no es médico legista, sí, y luego, ¿qué pasa con eso? Pues es médico, ¿no? Sí, y es ginecólogo, ¿no? Pues sí, pero la ley te lo establece, que debe de dictaminar con base a los conocimientos que tiene, y si la profesión bajo la cual va a dictaminar y la universidad cuenta con esa especialidad, deberá de poseer título. Y si posee título, deberá de poseer cédula profesional. Y si no me presenta en el juicio el título, porque vi que no tenía cédula profesional, sería materia de otra cuestión de debate. Ya no le voy a pedir que me lo busque, pero por ahí, después de que por ahí hay un artículo que habla de los peritos. Y abajo donde dice peritos, el siguiente artículo probablemente dice título profesional. Y entonces deben de exigir y de reclamar, y abusado, porque yo a mí me ha tocado debatir con agentes del Ministerio Público que dicen, pero se encuentra habilitado. Perdón, agente del Ministerio Público, pero en el código no encuentro ningún lugar en donde diga habilitado. Aquí dice, bueno, si quieren encontrarlo ahí en donde dice, está en donde dice pruebas, ya después de la etapa de juicio oral, por ahí va a encontrar un capítulo que dice pruebas, viene la documental, vienen los testimoniales, viene la prueba pericial. Si no tiene título, pues es una cuestión que puede ser en un momento determinado debatible. ¿Título oficial? A ver por favor, ¿qué artículo es? Artículo 369, es la sección 2, prueba pericial. Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimento para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre el que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse una persona con idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que poseen una ciencia, arte, técnica u oficio. Eso significa que si estamos hablando que tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional tienen la especialidad de medicina legal, porque yo he dado clases a los médicos legistas, yo he preparado a médicos legistas para que sepan qué es el dictamen pericial, cómo dar su intervención en una audiencia, cómo ser interrogados, etcétera. Pues cuando yo veo que me dicen, el C médico legista, luego lo meto a la página de la SEP, ahí voy como chismoso, y a todos, a todos. Y resulta que no tiene, entonces ya los cuestiono. Ciudadano médico fulano tal, ¿me podría decir usted si cuenta con la especialidad de medicina legal? Sí, tengo cursos. No, ¿me podría usted decir si cuenta con la especialidad? No, si tiene cursos. Perdón, doctor, pero usted es un profesional de la medicina y debe saber que debe de contar con una cédula profesional. La pregunta es, ¿cuenta usted con cédula? Le repito, le siempre cuento, mire, y yo levanto la mano y no me ando con... Aquí yo hice una investigación y en mi mano tengo, usted no cuenta aquí está la página de la SEP, donde usted no cuenta con cédula. Le vuelvo a preguntar, ¿cuenta usted con cédula? No cuento.
hay que agarrar a los testigos y desechar el testigo de mi contraparte. Cuando me toca ser asesor jurídico, pues ni modo, ¿no? Me voy por tratar de cubrir con las personas no con idoneidad, sino las personas que efectivamente cuenten con esas cartas y con esas credenciales. Si voy a ofrecer una pericial en psiquiatría, médico cirujano, especialidad y título en psiquiatría. ¿Que voy a ofrecer una pericial en materia de psicología? Bueno, licenciatura en psicología. ¿Que voy a ofrecer una pericial en materia de médico legal respecto de una cuestión, por ejemplo, del asunto que les platiqué de violación, que aparte tengan especialidad en ginecología? O sea, tienen que buscarlo de tal forma que no. Y agréguenle, cuando le cobran un traslado a la gente del Ministerio Público o el Ministerio Público a la defensa, agréguenle todas las constancias de los estudios que tiene, pero sobre todo la cédula profesional. La ley no dice cédula profesional, dice título, porque hay muchos que se titulan y no sacan la cédula profesional porque no hacen uso de la cédula profesional. Entonces, doctor, ¿es usted médico legista? Sí. ¿Me puede entregar usted su título de médico legista o su cédula profesional? Si no te la entregan, vas corriendo el riesgo de que la defensa se te ponga al brinco. Profesor, me llamó la atención algo que dijo. Sí. Sobre los médicos. Dijo usted que para ser un médico psiquiatra tiene que ser primero un médico cirujano. Para ser médico psiquiatra, primero tuvo que ser médico cirujano. Luego a lo mejor tuvo que ser neurocirujano de la especialidad y luego terminar en psiquiatría, médico psiquiatra. A veces con ser médico cirujano general y luego la especialidad en psiquiatría y tienen cédula en psiquiatría, ¿correcto? Pero lo regular es que deben de ser cirujano general, médico cirujano general, no médico cirujano partero, como le llamaban antes en la UNAM. Debe de contar, a veces muchos cuentan con especialidad en neurocirugía y luego también ya en tercero de psiquiatra. Muchos de cirujano general se brincan a la especialidad en psiquiatría, pero claro, primero tiene que ser médico y luego psiquiatra. ¿Sí? Bueno, ¿y qué diferencia hay entre un psiquiatra y un psicólogo? El psiquiatra ya da medicamentos. No, eso es lo que dice todo el mundo. Yo digo años y años de conocimiento diferente. Porque los psicólogos estudian que 4 años y ya les dan su cédula, ya son psicólogos. Y el médico estudió 6 años medicina y después de 6 años medicina, 4 años de psiquiatría. Entonces, no nada más es dar medicamentos, sino que el psiquiatra, como mínimo, tiene 10 años de preparación. El psicólogo, hay universidades que hasta en 2 años, 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo de la universidad. Y aparte, el médico conoce el cuerpo humano, conoce el cerebro. Y el psiquiatra, y el psicólogo no. El psicólogo es a nivel, bueno, los dos, ¿no? Nivel licenciatura, sí. Ok. Bueno, etapa de investigación inicial. Aquí volvemos a lo mismo. Nuestras 48 o 96 horas, pero estamos hablando con detenido. Noticia criminal, acuerdo de retención. Aquí le puse el acuerdo de retención porque en el otro pusimos acuerdo de verificación de legalidad de la detención, lectura de derechos, acuerdo de inicio, trilogía investigadora, constitución en lugar de los hechos, teoría del caso, pruebas de perfeccionamiento, testigos y acuerdo de determinación con detenido. 48 horas y 96 horas cuando se trata de delincuencia organizada, ¿correcto? Etapa preliminar. Ya vimos que en nuestra etapa preliminar, bueno, aquí vamos a tener fase de investigación inicial y dentro de nuestra etapa preliminar vamos a tener la audiencia inicial. Sí, aquí está, audiencia inicial. La audiencia inicial, dice un amigo mío, Rubén Servín Sánchez, que se divide en dos, ¿no? Y que por lo tanto es una audiencia combo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es audiencia inicial que está subdividida en 2 fases: control de detención y formulación de imputación. ¿Dónde inicia? Con la noticia criminal. ¿Dónde termina? Con el auto de vinculación al proceso. Perfecto, porque ¿quiénes intervienen en esta fase de investigación inicial? La trilogía investigadora: Ministerio Público, Policía y peritos. ¿Y por qué no digo la defensa? Porque técnicamente sigue siendo una fase inquisitiva. Yo voy al MP de Naucalpan, licenciado, acaban de traer a un cliente detenido.
vente a las 11 de la noche, ¿no? Porque apenas vamos a empezar a hacer las primeras diligencias, voy a las 11 de la noche, ¿no? Link, ¿sabes qué? Voy a dejar continuada la carpeta, porque mandé los oficios, estamos en espera de que los peritos, ok, perfecto. Al otro día, 9 de la mañana, apenas estoy tomando conocimiento de la carpeta, Link, ¿por qué no te vienes más tarde, no? Oye, Link, es que con todo respeto, sí, pero hoy apenas se cumplen 24 horas, todavía nos faltan otras 24 horas. Ok, perfecto. Llegas otra vez en la noche, ya llegas a las 24 horas, ¿no? Sí, Lick, pero para que pueda tomarte tu declaración, si quieres tráeme tu cédula, ya llegaron los dictámenes especiales y todo, perfecto, te tomo la declaración, pero esa va a ser como a las 4 de la mañana. Llega uno, se sienta con su cliente, resérvate el derecho de declarar. Bueno, si es inocente de la comisión de un delito, pues una vez que ahí manifieste lo que tenga que manifestar. Si es culpable de la comisión del delito, que se reserve el derecho a declarar para no abrir líneas de investigación, para no darle la oportunidad a la gente del Ministerio Público porque él tiene la carga de la prueba. Quédate callado y ¿qué creen? Lick, es que voy a presentar, no, Lick, ¿qué te crees? Ya solicité que tuviera verificativo la audiencia de control de detención. Ya eso, todas esas pruebas que tienes, me haces favor de ofrecerlas allá. Entonces, ¿dónde se le da intervención al abogado realmente en la fase de investigación inicial? Con detenido. Muy pocas veces, ¿no? Muy pocas veces el MP te permite, por esa aquella cuestión de estadística, de que tengo que tener mayor número de ejercicios de la acción penal, muy pocas veces te permite en realidad aportar las pruebas necesarias para acreditar la inocencia del individuo. Bueno, entonces, aquí vemos que nuestra investigación inicial inicia con el acuerdo de inicio, termina con la formulación de imputación y nuestra audiencia inicial, pues, termina con el auto de vinculación al proceso. Con detenido es inmediatamente la audiencia, sin detenido se agota la investigación, que es lo que estábamos comentando. Ok, ¿cuál es el fin u objetivo final de la audiencia intermedia? Ofrecer y depurar la prueba que será desahogada y valorada en el Tribunal de Juicio Oral. Acuérdense que aquí, antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, es la última oportunidad para adoptar una salida alterna, ¿sí? Ya sea acuerdo reparatorio y suspensión condicional o bien irse a un procedimiento abreviado, que es el juicio abreviado. Okay. ¿Quiénes son los actores? Van a seguir siendo los mismos. ¿En dónde inicia? Con el escrito de acusación y dónde concluye con el auto de apertura a juicio oral. Fundamento jurídico. Okay. Aquí ya nuestras láminas se van haciendo más amplias, ¿no? Aquí es lo que vimos. ¿Dónde comienza la etapa intermedia o de preparación a juicio oral? Con la presentación del escrito de acusación. El juez contará con 24 horas para hacer la notificación a las partes. 3 días víctima, ofendido, asesor jurídico para constituirse como coadyuvantes de la acusación. 10 días a la defensa para contestar. Y hasta antes de que se lleve a cabo la audiencia, las partes tienen que hacerse el descubrimiento probatorio, como dijimos hace rato. El MP cumple con el descubrimiento probatorio por el simple hecho de prestarle la carpeta a la defensa, pero la defensa sí tiene que presentarle al agente del Ministerio Público todos y cada uno de los testimonios por escrito de todos los órganos de prueba que pretenden desahogar el juicio, ¿correcto? Y también toda la evidencia material, fotografías, dictámenes periciales, peritos, le tiene que hacer el descubrimiento físico a la gente del Ministerio Público de todo aquello que vaya o pretenda que pase a juicio. Viene una fase ya cuando comienza la audiencia oral, porque esta es fase escrita, todo esto es fase escrita. Y aquí ya comienza la audiencia, ¿correcto? Al inicio de la audiencia, bueno, la audiencia se señala entre 30 y 40 días. Si se dan cuenta, entre estos 30 y 40 días incluyen esas 24 horas, estos 3 días y estos 10 días. Es decir, ahí ya llevamos 10, 13, 14 días, más sábados y domingos, ya llevamos varios días. Por eso es que se debe de fijar entre 30 y 40, para que exista la posibilidad de que se haga el descubrimiento probatorio. Todavía por ahí en la misma audiencia podemos solicitar tiempo, más tiempo para realizar el descubrimiento probatorio. Pregunta importante. Ese tema no lo abarcamos y también anótele porque es otra cuestión importante.
Yo puedo posteriormente ofrecer descubrimiento probatorio de algo que no puse en mi escrito de contestación. ¿La defensa puede? Es decir, yo hago mi contestación, tú presentas la acusación, ya la dejas en el juez, a mí me corre el traslado, yo contesto, pero resulta que antes de la audiencia te quiero hacer el descubrimiento probatorio de un acto de investigación que no te anuncié en la contestación. ¿Podría? ¿Como prueba superviniente? No, la prueba superviniente viene hasta la audiencia de juicio oral. ¿Podría? Hasta los alegatos, ¿no? No. A ver, la pregunta es concreta. Yo contesto el escrito de acusación del MP y le enuncio: estos son los órganos de prueba que pretendo desahogar, estas son las pruebas materiales que pretendo desahogar y estos son los peritos que pretendo desahogar. Ya, contesté. En el momento en que yo voy a tu oficina, te agrego otra pericial que no enuncié en mi escrito de contestación, pero te estoy corriendo traslado de dicha prueba pericial 3 días antes, mucho antes de lo que señala el código de los 3 días que dijimos respecto de la prueba pericial. Tú en la audiencia, si yo trato de introducir esa prueba pericial que te entregué, ¡chin! Se me olvidó en mi escrito de contestación con esta prueba pericial. A ver, le dice a tu pasante, tráeme de boleto la prueba y de una vez le corremos traslado al MP. Perfecto. Llegamos a la audiencia de juicio oral y comienza el debate respecto a la admisión de los medios de prueba. Y yo le digo, sí sucede, también quiero hacer mención que ya le cubrí traslado al agente del Ministerio Público de dicha prueba. ¿El juez te la admite o no te la admite? Sí, porque es para la depuración de pruebas. Sí se la admite. Uno ya contestó bien, el otro no. O el uno sí contestó bien, la otra no. ¿Quién contestó bien? ¿Por qué no? Porque no, porque ya venció su término. ¿Y qué se está corrompiendo otra vez más? La de... ¿El principio de? Ya no. Tuviste tu tiempo, tuviste tu oportunidad, no lo hiciste, discúlpame, pero no te la puedo admitir. Y eso ya es la mayor parte. Anteriormente sí, yo lo hice. Yo llegaba y ching, se me olvidó esta prueba. ¿Sabes qué? Vamos a ofrecer esta otra prueba, pásasela al MP. Y el MP decía, sí, no hay problema, no, yo te la acepto y todo, ¿no? Que sí. Sí, ok, perfecto. Y los jueces la admitían, pero conforme se ha ido uno perfeccionando en este sistema actualmente, ya no. Si no está en el escrito de contestación o no está en el escrito de acusación, ya no me vengas con que me estás corriendo traslado por anticipado. Ojo, a ver, ahí les va otra pregunta, Torito. Ahí les va. Resulta que es el día de la audiencia, el mero día de la audiencia. No está el MP en su oficina. ¿Vas a ofrecer prueba pericial? No, no traigo ninguna pericial porque esa debida haber sido dentro de los 3 días. Bueno, ya estoy afuera de la sala esperando audiencia. Y ahí te corro traslado y te hago el descubrimiento probatorio. Te hago el descubrimiento probatorio, pues firmar, recibido, me firmes. ¿Ok? Correcto. No te estoy ofreciendo ninguna prueba pericial. Ok. Como un día una agente del Ministerio Público adulta me alegó eso. Se deben de admitir las pruebas de la defensa cuando te hizo el descubrimiento probatorio previo a la audiencia, el mismo día de la audiencia. Ahí sí, efectivamente. Yo he llegado porque vivo aquí en Ciudad Satélite y a mí me cuesta mucho trabajo llevar al reclusorio sur a Cuernavaca, Morelos, mi descubrimiento probatorio. Llego horas antes y le corro traslado al MP con el descubrimiento probatorio, y si no lo encuentro en su oficina, le corro traslado minutos antes del inicio de la audiencia. Es más, en la misma audiencia, aquí está el descubrimiento probatorio, porque ¿qué dice el código? Usted tendrá tiempo de presentar su descubrimiento antes de la audiencia, y perdón, hoy es la audiencia, pero todavía no inicia y ya le estoy corriendo traslado. Es que el juez va retrasado, la audiencia era a las 11, ya es la 1 y usted me está haciendo el descubrimiento probatorio. De todas maneras, porque el juez todavía no, con el mallete decreta de abierta la audiencia. Entonces son datos bien importantes que no se les deben de pasar, porque en la práctica, híjole, se les va, o el MP les alega, ahí les va. Fue con el juez que les mandé la audiencia. No.
me dice, sí, no voy a decir nombre de jueces, llego y le digo al MP, licenciada, ¿me puede firmar detrás? Sí, como no, pero le voy a poner el día y la hora. Pues sí, pues estoy corriendo a otro lado, ¿no? Pues sí. Y que empieza, su señoría, en este acto se solicita que tenga bien no considerar cada una de las pruebas de la defensa, tomando en consideración que el defensor me acaba minutos previos de correr traslado. Tan es así que yo le firmé justo la hora y minuto en el que le estaba recibiendo. La audiencia estaba programada para las 12 del día y yo le firmé que eran las 11:45 cuando él me estaba corriendo traslado de dicha circunstancia. Por lo tanto, se solicita que se le admita entonces cada una de las pruebas de la defensa. Defensa, ¿me permite tantito su señoría? Sí. Abro mi código. Yo, perdón de la palabra, payaso por no decir M-A-M-O-N. Agarro y me pongo en el código y digo, ya señoría, con todo respeto a su señoría, ¿dónde lo fundamenta el Ministerio Público? Porque ahorita acabo de revisar el código, artículo tal, en donde se establece el descubrimiento probatorio y donde yo leo la única prueba que se tiene que presentar antes en 3 días de anticipación a la audiencia es la prueba pericial, y con todo respeto yo no le estoy entregando a la representación social ninguna prueba pericial, en cuya instancia estaría en lo correcto de reclamar esa circunstancia, pero yo también tengo derecho a solicitar una prórroga para hacer el descubrimiento probatorio. Entonces no encuentro el fundamento con base. ¿Quiere que le lea? No, licenciado, está bien. A ver, licenciada, ¿de dónde sacó usted esto? No, señor, pero es que, a ver, no me venga, que la regaña, le dijo, no me venga inventando cosas que no existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Le corrió o no le corrió traslado de la defensa? Sí. ¿Le corrió o no le corrió traslado previamente a la presente audiencia? Sí. Entonces, así, ¿qué alega? Así se lo dijo, ¿qué alega? Pues ya dije yo, y ahí fue un mal punto pues, para el propio agente de Ministerio Público, porque se queman, porque alegan lo que creen, no lo que conforme a derecho está establecido. Hay que tener cuidado. Bueno, entonces aquí empieza la audiencia con las excepciones, que puede ser de incompetencia, de dispendencia, de cosa juzgada, o bien, incluso que hasta se pudo haber dado la prescripción. Empieza la exposición de los alegatos de cada parte, en donde la agente de Ministerio Público hace el señalamiento de su teoría fáctica, su teoría normativa, y dice que ese hecho lo va a pretender demostrar con los siguientes medios de convicción, por lo cual solicita que sean admitidos. La defensa hace lo suyo, comienza el debate, ahí es donde viene ya. ¿Existen acuerdos probatorios? Va a decir, pues no sería, siendo tan antagónica la postura de la representación social con la de la defensa, no hay ningún acuerdo probatorio. Repito, arriba el acuerdo reparatorio de cosas intrascendentes. El acta de nacimiento, ¿no? Pues el acta que va a demostrar con eso, que es una menor de edad, pues se le nota a la niña, ¿no? Ni modo que digan que tiene 60 años y es una chiquita de... Bueno, pues no hay bronca, el acta de nacimiento, sí, arribamos a ese acuerdo probatorio o representación social. Un acta de defunción, no sé yo, cosas que no tengan trascendencia en que cuando el juez determine vaya a modificar de una absolutoria una condenatoria o de una condenatoria una absolutoria. Pero el llegar a un acuerdo probatorio respecto de un dictamen pericial, qué grave, qué grave, porque eso significa que a lo mejor yo ya no voy a poder subir al estrado a ese médico, a ese perito, por aceptar, porque una vez hacía un MP de homicidio y me trató de convencer. Sí, pero si ya la causa de muerte ya es por 3 balazos. El certificado, ya que le interrogamos, ya que le preguntamos, sí, posición víctima, victimario, trayectoria del disparo del proyectil de arma de fuego, calibre y todo lo demás, eso usted lo subsana con la pericial en materia de balística. Pero, discúlpenme, pero ¿qué diferencia existe entre trayecto y trayectoria en materia de balística? El recorrido. Ajá, los dos son recorridos, pero una es El recorrido final y la otra es La distancia. efectivamente. el caminito. Uno es el
camino que sigue el proyectil desde el momento en que sale del arma del fuego hasta el momento que impacta. Y el otro es el recorrido que sigue dentro del interior del cuerpo, que son dos cuestiones muy importantes. La primera se lo va a preguntar el perito en balística, ¿no? Pero lo segundo se lo va a preguntar al perito en materia legal. Entonces, ¿cómo voy a dejar de verificar una cuestión tan trascendente y arribar a un acuerdo probatorio respecto de una prueba pericial tan importante? Mucho ojo. Preferible, si no saben, mejor no arriben acuerdos reparatorios. Solamente arriben acuerdos probatorios en donde en realidad no les perjudique. Con el tiempo van haciendo maña y ya van diciendo, sí, Lee. Es más, hasta ustedes le proponen, Lee, ¿qué te parece si esto ya lo damos por hecho, ¿no? Para también uno meterle los que quiera que nos convengan a nosotros. Lee, mira, yo te acepto tus acuerdos, pero tú aceptas. No, Lee, no te lo... entonces no hay acuerdos, ¿no? Y vámonos. Mejor nos vamos a la audiencia directa. Ok, entonces llega el debate sobre los medios de prueba. También hay una parte en donde se hace la unión o separación de causas. Luego vienen los acuerdos probatorios. Ya el juez determina cuáles son la exclusión de esos medios de prueba que se van a admitir, cuáles van a ser admitidos, cuáles no. Emite sus resoluciones, o sea, el juez también da sus conclusiones y al final dicta el auto de apertura juicio oral. En el auto de apertura juicio oral va a quedar establecido el hecho, la tipificación, las pruebas admitidas al MP y las pruebas admitidas a la defensa. Ya lo estoy yendo muy rápido porque no, pues estoy bien, estoy mal, ya es lo mi cuarto. Qué rápido se me va el tiempo con ustedes. Ok, juicio oral. Es la etapa de decisiones de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios del proceso penal, mismos intervinientes. ¿Dónde inicia? Cuando el tribunal de enjuiciamiento recibe el auto de apertura juicio oral, donde termina con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Aquí está el fundamento. Acuérdense que uno es dónde inicia y dónde termina, y otras son las fases, porque acuérdense que la etapa de juicio oral se divide en fase de preparación a juicio oral y fase de juicio, ¿correcto? Que es diferente a dónde inicia y dónde termina, que son diferentes las fases. Ok, ya llegamos por último a la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral, ahora sí, esa es la trilogía estructural del proceso: tribunal de enjuiciamiento, fiscal. Obviamente aquí falta, ¿no? Pero por cuestión de espacio es fiscal o ministerio público, víctima o ofendido, asesor jurídico, acá defensa y acusado, ¿no? O sea, aquí faltan partes procesales, pero por tamaño de la presentación pues no nos cabe. ¿Dónde inicia nuestro juicio oral? Recibido el auto de apertura, se fija fecha para el juicio, no antes de 20 ni después de 60 días. Si se dan cuenta, ¿cuánto era el otro? De 20 a 60, ¿no? No es cierto, este es de 20 a 60. El otro, ya cuántos días llevamos, ¿no? Y luego aparte, el tiempo que el MP se tardó en presentar la acusación, como que esta es una fase de insomnio de la etapa intermedia a la audiencia de inicio, que sí nos llevamos a veces hasta 2 meses sin hacer nada los abogados. Ok. Aquí, actos iniciales, bueno, es lo que ustedes saben, ¿no? Sale la administradora de la sala, hace la presentación, que quedé formalmente que los iba a invitar ahora que tuvieron una audiencia, los voy a invitar. Se hace la presentación de las partes, el número de expediente, tipo de audiencia que se va a llevar a cabo, el nombre del imputado, tipo de delito, las prevenciones al público en general, prohibido utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, antes de los alegatos de apertura, aquí me faltó, acuérdense que el juez debe de fincar las bases sobre las cuales va a versar la acusación del agente del Ministerio Público. Entonces, técnicamente el juez primero dice en qué consiste la atribución del hecho de acusación que se está haciendo a esta persona. Y después ya se concede el uso de la palabra al Ministerio Público y la defensa para que pongan sus posturas, ¿no? Respecto del MP, de que cuál es su pretensión, una sentencia condenatoria, pues la defensa, una sentencia absolutoria. Okay. Cada parte presenta su teoría del caso y después ya comienza el desfile probatorio. Aquí es que hay muchos temas que ver, pero lamentablemente el tiempo nos come. ¿Por qué? Porque también igual, ahora ya es más fácil, porque ahora empieza una audiencia el lunes y a veces el viernes ya tenemos la sentencia. Anteriormente, en 2000, ¿qué les puedo decir?
estamos a 25, en 2023 para atrás, sí teníamos que tener mucha precaución con nuestro desfile probatorio. A ver, con todo respeto, ¿a qué testigo presento? ¿Al testigo más débil o al testigo más fuerte? ¿Presento al testigo más débil al principio y cierro con el más fuerte? ¿O presento al más fuerte y cierro con el más débil, que a lo mejor me puede debilitar mi teoría del caso? ¿No? Bueno, ahora ya no. Antes nos preocupaba a los abogados porque según era un proceso rápido, ágil, súper rapidísimo, y llevábamos un año, año y medio con este sistema procesal penal acusatorio. De tal forma que el juez, ya cuando llegaba al final, tenía que ver todas las audiencias, porque tiene tantas audiencias para recordar el asunto. ¿Correcto? Ahora ya no. Actualmente, bueno, en el Estado de México, porque en Ciudad de México resulta que ahorita tengo una audiencia, pasamos la etapa intermedia, se dicta el auto de apertura a juicio oral y el juez señala fecha de audiencia para el 20 de abril de 2026. Sí, yo creo que en Ciudad de México van bien atrasados. 20 de abril de 2026, así con su acuerdote y su jurisprudencia, que en el entendido que por cuestión de trabajo y con motivo del COVID venimos retrasados desde 2020-21 y en consecuencia de ello la fecha de audiencia para juicio votó hasta tal fecha. Todos los de control van en debido tiempo y forma, pero los de juicio hay audiencias hasta un año, 2 meses, 1 año, 3 meses. Aquí en el Estado de México no. Aquí en el Estado de México comienza la audiencia hoy lunes, mañana martes, miércoles, jueves. Preparen los alegatos para mañana viernes y el viernes ya estamos dictando la sentencia correspondiente, o incluso en menos tiempo, lunes, martes, miércoles ya se acabó, el jueves están dictando la sentencia correspondiente. Entonces, antes sí nos preocupábamos mucho por la cuestión relativa al desfile probatorio. Sí sé que mi proceso, aunque sea procedimiento penal acusatorio, va a durar medio año, 1 año, ¿a qué testigo presento? Antes era fundamental la situación de verificar cuál era el desfile probatorio, ¿a qué testigo voy a presentar primero? Ahora ya no. Bueno, a lo mejor en Ciudad de México sí, porque ahorita ya no he llevado yo juicios desde el año pasado en Ciudad de México, pero no sé cómo estén las audiencias ahorita. O sea, me refiero, llevas una audiencia de juicio hoy, ¿y cuándo se señala la siguiente? Sí tardan. ¿Sí tardan? Es lo que les digo, entonces siguen como en el Estado de México. Anteriormente, nada más que como en el Estado de México sí se aplican mucho a lo de las tesis jurisprudenciales que la Corte emite, en donde dice se está violando el principio de inmediatez, y toda vez de que el código señala que se podrá suspender la audiencia por 10 días, y hablaba de días naturales, no hábiles. En el Estado de México se dieron muchas reposiciones de proceso porque cuantificaba el juez. Hoy estamos a viernes, ok, nos vemos dentro de 15 días, son 10 días hábiles, nos vemos dentro de 15 por una hermenéutica jurídica inadecuada, por no verificar, se deberá de señalar dentro del término de 10 días. Sí, pero no dice hábiles, no dice naturales. Cuando habla de días, debemos de referirnos a naturales, aunque no diga hábiles. Cuando diga dentro del plazo de 10 días, se deberá tener por entendido que son hábiles. Nos señalaban, obviamente, en el día 10, y obviamente esto era violatorio al principio de continuidad, y se hicieron las reposiciones del proceso en el Estado de México. Entonces, ahora, por eso en el Estado de México las audiencias son consecutivas. Por ejemplo, que no podemos tener un testigo. Su señoría, es que es humanamente imposible que localice al testigo de hoy para mañana. Tiene razón. Ok, perfecto, hoy es lunes, vamos a ir a la audiencia para el día jueves. Pero ya son así. Ha habido el proceso más rápido que llevaron en el Estado de México, lo inicié un lunes y lo concluimos el miércoles. Así de rápido. Y eso por la hora, porque lo empezamos a las 3 de la tarde en Barrientos, terminamos como a las 10 de la noche, la primera audiencia. La segunda audiencia empezó a las 5 de la tarde, terminamos a las 7. Y ya, preparan sus alegatos y todo. Oiga, ¿cómo preparan sus alegatos? Nos tuvimos que salimos a las 11 de la noche del penal para estar tomando nota de lo que ocurrió en la audiencia para preparar los alegatos. Ese día no dormimos porque al otro día había que presentar los alegatos de clausura. Y luego, no le puedo dar los discos. Oiga, pero si con esta, ahora ya están más,
Pero a veces les dice, traiga sus audífonos, siéntese ahí, ponga a tomar notas aquí. Pero es que es incómodo, no he comido, voy saliendo de audiencia. ¿Quiere escuchar lo que ocurrió en la audiencia? Tráigase sus audífonos. Y aparte no puedo llevar mis ¿cómo se llaman? Mis iPods, ¿no? Tienen que ser de esos antidiluvianos que tienes que conectar a la computadora, porque pues los sistemas de computadoras del tribunal son todavía antiguitos, no tienen Bluetooth. Sí, yo que ya me quiero comprar mi laptop, la voy a ponerla multifacética para tener 3 pantallas, para no estarla dividiendo. Ya le eché el ojo, ya la voy a pedir en Amazon. ¿Sí no lo han visto? Es un extensor de pantallas. Entonces ya ven que luego estamos ya me voy a salir del tema, pero bueno, ya ven que no estamos con 2 textos, ¿no? Copiando de un lado y luego tenemos que escribir. Dividimos la pantalla y la ponemos en 2, yo ya no veo muy bien, ¿no? Entonces ya vi ahí en un lugar de computación donde vi 3 pantallas y dije, ¿cómo 3 pantallas? Y vi una persona que estaba trabajando, ¿no? Acá un documento en Word, otro que en PDF, y el que estaba trabajando en el centro estaba volteando para allá la pantalla y copiando. Oiga, disculpe, ¿y cómo su computadora dónde la...? No, eso lo compra en Amazon, es un extensor de pantalla, hay de 2 y hasta triple, o sea, y se ve bien padre porque aparecen otras 2 pantallas acá, incluso una arriba. Y ya está uno trabajando sin necesidad con pantalla de 14 pulgadas y todo de cada lado. Entonces tienes un complejo así, hasta te sientes como rey de la electrónica. Ok, se presentan ya el desahogo de todas las pruebas, todos los órganos de prueba, aquí otro tema sumamente importante, ¿no? Díganos. Otro tema sumamente importante. Cuando hagan su escrito, esto también es vital. Hay unos jueces que son bien acuiciosos, ¿eh? Entonces, acuérdense que cuando ustedes hagan su escrito de contestación y vayan a presentar el acta de defunción del señor fulano tal, muchos le ponen el acta de defunción del señor fulano de tal, de la oficialía de partes tal, del libro tal, acta de nacimiento número tal, expedida en San Miguel de Ocampo, no sé qué, San Juan de las Tunas, etc. Mucho ojo, porque a mí me ha tocado un juez que dice, si el testigo y el órgano de prueba no me dice y acredita el documento en la forma en que viene en el auto de apertura a juicio oral, yo voy a inadmitir dicha prueba para hecho. Entonces, si al testigo se le olvida un solo dato, ya no te admite la prueba. ¿Qué hago ahora? La documental consistente en el acta de función del señor fulano de tal, acta tal. El menor número de datos posibles, porque hay jueces que son muy acuiciosos, y me pasó en Tlalnepantla, que yo le decía a los testigos, apréndase, pero es que ¿por qué tantos datos? Señor, con todo respeto, fue el documento que usted me dio y para acreditar el documento yo tengo que hacer referencia a todos los datos. Ya después quitándome la culpa, ¿no? Pero en realidad dije, sí, la estoy regando, porque hay muchos jueces que son muy acuiciosos y quieren toda la referencia. Hay otros que les vale, hay otros que yo les he dicho, su señoría, toda vez de que no ha acreditado ni el agente del Ministerio Público ha sentado las bases. ¿Pero por qué no? Porque solamente hizo referencia y el documento que está exhibiendo el agente del Ministerio Público trae mayores referencias de acreditación. Ay, abogado, por favor, es un testigo, no quiere que todo se lo aprenda de memoria. Se admite la prueba, córrele traslado, yo me quedo, híjole. Y hay otros jueces que sí te la aplican. No, el testigo, me podría decir, no sé, ¿con qué acredita la muerte de su esposo? Con el acta de defunción. Y tú te quedas así. ¿Recuerda el número del acta de defunción? Sí, fulano de tal. ¿Recuerda de qué oficial de parte? Sí. ¿Recuerda de qué libro? Y dice 2 en lugar de 3. Y hay jueces que no te admiten la prueba. Por eso, cuando hagan su escrito de contestación, hagan el menor número de referencias. Otra técnica, bueno, esa es una. Otra, cuando haya que acreditar un documento, porque acuérdense que los documentos no es como en el sistema tradicional, que solicita que se tenga desahogado por su propia y especial naturaleza el acta de nacimiento de fulano. No, aquí yo no puedo debatir con un documento. El documento tiene que ser exhibido por el órgano de prueba, ¿correcto? Entonces, si yo ese documento lo tengo que exhibir a través de mi órgano de prueba, tengo que traer a mi órgano de prueba para poder acreditar dicha circunstancia. El código es muy exacto, ahí lo dice.
y aparte señala 3 técnicas en un artículo y 3 técnicas en otro artículo, ¿correcto? En consecuencia de ello deben de ustedes señalar cada hipótesis de la forma en que van a ofrecer dicho documento. ¿Para qué? ¿Para que informen? ¿Para qué? Para que den referencias de dicho documento. O sea, ahí el código es muy exacto en cuanto a la posición o postura de para qué va a ofertar el Ministerio Público de la Defensa la transmisión de ese documento con los medios electrónicos con los que cuenta el juzgado. Pero primero debe de existir la acreditación del documento. Y si no lo acredita a criterio del juez, ese documento no lo puedo exhibir yo en juicio. A muchos MPs y a muchos abogados se nos ha ido el documento por lo especial que en cierta forma es el juez. Bueno, pues ¿qué les hubiera dicho yo que hubiera querido darles muchas cosas más? Esta es la mía, me comprometo que hoy mismo se las mando. Muchas gracias. Gracias por haberme tolerado. ¿Sí? Dice que ya las envió. ¿Ya las envié? Ah, ok, perfecto. Sí. Sí. Ya.